Shalom, Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 66 del Tratado de Baba Kama. Amar Raba, dijo Raba, Shinui Kone. Cuando una persona roba un objeto, lo que estamos viendo ahora mismo sobre acerca del pago del kefel o el pago de cuatro, la multa doble o la multa de cuatro o cinco veces el valor del animal robado. Cuando una persona roba algo, shinui kone, es decir, el hecho de modificarlo, hace que sea adquirido este objeto. Parece que tiba, esto ya está escrito claramente en el versículo. Betanina, y también está enseñado claramente en la Mishnah. Explica Raba. Y dice, que tiba, que está escrito en el versículo, ¿dónde lo vemos? Dice, Ve'eshiveta gezela asher gazal, devolverá el objeto robado que robó. Mata al Mutlomar Asher Gadal, que es lo que nos viene a enseñar en el versículo que robó. Ya dijo que es Agezela, el objeto robado. Entonces, Dafka, justamente. Im que en Shegazal, es decir, solamente en caso de que sea lo mismo que robó, Veimlab. Y si no, Damim be alma ba shalume. Lo que tiene que devolver, que es el dinero. Tanina, ¿dónde es que fue a enseñar una vereita? A Gosel Etzim Beasa Kelim, una persona que robó maderas y con ellas hizo un utensilio o utensilios. Semer Beasam Begadim, o si robó lana e hizo ropa, que Sha'at Hagezela, perdón, Meshalem, que Sha'at Hagezela paga por esas maderas o por esa lana como el valor que tenían en el momento en el que fue robado y no devuelve el utensilio o la prenda que hizo con ese objeto robado. Ahora, Inami, también tenemos que decir, dice, velo ispik litno lo hcbao patur alma shinui kone. Otra prueba que dice, si una persona, mi shayalo tzemer, una persona que tenía lana, de Reshita Gez, es decir, del comienzo de cuando se empieza a esquilar a los animales, que esa lana le pertenecía al Cohen, Reshita Gez se llama. Bien, ahora la robó y no tuvo tiempo todavía de dárselo a los dueños, el dueño, perdón, de dárselo al Cohen, hasta que vino otra persona y lo pintó, lo tiñó. ¿Cuál es la ley? Patur. Están exentos los dueños de darle esa lana al Cohen. Alma, que vemos entonces, Shinui Kone, que el cambio en el objeto hace que ese objeto sea adquirido. Y continúa Rabba y dice, Yeush es la desesperanza, cuando una persona desespera de algo, de encontrar un objeto que perdió, por ejemplo, ¿verdad? Yeush, hambre, Rabanán, de Nikne, es decir, que el ladrón adquirió el objeto robado por medio del Yehush del dueño. Es decir, el dueño dice, Buah, esto ya nunca más lo voy a volver a encontrar. Ah, nunca más lo vas a volver a encontrar. Entonces automáticamente pasa a la propiedad del ladrón. Entonces dice la Gemara, Mihu, lo yadinan, y mi de Oraita, y mi de Rabanán. Dice, pero sin embargo, no sabemos si esta ley es una ley de la Torah, es una ley de los sabios. Y de Oraita, si es una ley de la Torah, midi de Java, amotse abedá, es como la ley del que encuentra un objeto perdido, que, motse abedá, la persona que encuentra un objeto perdido, la que van de meya eshmara mine, me came de titele yade, puesto que el dueño ya desesperó de encontrar ese objeto, entonces el que lo encontró lo coge en su mano, cánele y lo adquiere. Bien, una persona que encuentra un objeto perdido, vamos a estudiar en Masajet Baba Metzia. Justamente el primer capítulo nos habla sobre esto. Entonces ahí nos dice, esa persona lo adquirió, el que lo encontró. Entonces, si es así, sería lo mismo que estamos diciendo del objeto que fue cambiado, o perdón, del Yehush en un objeto robado. Entonces, ven que si es así, hay Nami también aquí que van de Miya Eshmara, puesto que el dueño ya
desesperó. Dijo, bueno, me lo robaron, capará, nunca más lo voy a volver a recuperar. Al Macan, entonces vamos a decir que también ese Yehush hace que el ladrón adquiera el objeto. O Dilma, o a lo mejor. Lo Damia le Aveda, a lo mejor no se parece el robo al objeto perdido que se encontró. Avedahu de Giatá y Leia de Vegetera Atia Lide. ¿Por qué? Porque el objeto perdido, cuando llega la persona de quien lo va a adquirir, llega de una manera permitida. La persona que lo encontró en la calle no hizo nada prohibido para tenerlo. Pero, bien, entonces dice, mi de Rabananhu, entonces es por ley, perdón, me salté una parte. Abalhai, pero este, el ladrón, que van de visura hacia lide, puesto que el objeto llega a su poder de una forma prohibida. Ni de Rabananu, el hecho de que el Yehush hace que adquiera este objeto es de Rabanán, no de la Torá. De Amur Rabanán, Nikne, que dijeron los sabios, vamos a decir que lo adquirió el objeto. Mi peneta kanata shavim. ¿Por qué? Por el decreto de los que van a devolver los objetos. Es decir, Shegazlan Sheyase Teshuvah, cuando un Gazlan va a hacer Teshuvah, Yirtze Achzir, esta que se la va a querer devolver el objeto perdido que robó, el objeto robado que robó. Lo Yistarech Litroach Achar HaGezela Atzma. No tiene que molestarse a encontrar el mismo objeto en sí mismo, sino que va a devolver el valor de ese objeto. ¿Por qué? Porque ya lo adquirió. Ahora, como es mío, ya no te lo tengo que devolver. Lo que sí te tengo que devolver es lo que te robé, que es el valor de ese objeto. Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, Amar, dice, o sea, discute con Rabba, no está de acuerdo con Rabba y dice, Yehush, enocone, la desesperanza del dueño no adquiere el objeto del todo al ladrón. Bafilum de Rabanán, ni siquiera por ley rabínica, por decreto rabínico. Ahora, Iti, Rabbi Yosef Rabba, le preguntó, le opuso a partir de una vereitá, Rabbi Yosef a Rabba. Gazal Hametz ve'abar alaba Pesach. Una persona roba Hametz, roba una barra de pan. ¿Cuándo la roba? 2 días antes de Pesach. Y después pasa todo Pesach. Ese Hametz se llama Hametz Shabar alaba Pesach. Tiene un Hametz que estuvo en potestad de un judío durante Pesach y está prohibido comerlo. Ahora viene y le dice, Ale Shelcha, lefaneja, mira, he hecho teshuvá, te robé un pan, aquí está tu pan. Te lo está devolviendo, pero no puedo hacer nada con él. Eh, Umikan caché a Raba. Entonces esto es una oposición, una pregunta difícil para Raba. Behai, es decir, los dueños del Hametz, que van de Matá y Dan y Sura, dice, puesto que en la víspera de Pesach, que Shagi Azman, cuando llegó el momento en el que Hametz se prohíbe sacar su provecho, Badai Meyash, seguro que esa persona, el dueño de ese pan, hizo Yehush, dijo, yo ese pan nunca más lo quiero volver a ver en mi vida, ya lo doy por perdido. ¿Veis? Al Kadata Yehush Kane, y si me vienes a decir que el Yehush hace adquirir, Emay Omerlo, Haresh el Jade Faneja. Entonces, ¿por qué el ladrón cuando le está devolviendo el pan le dice, mira, aquí está lo tuyo? Si lo adquirió el ladrón, es del ladrón, no es del otro. Dame me alia bae shalumele, debería decirle, toma, aquí está el dinero del pan que te robé. Amarle que le va a responder Rabba a Rabbi Yosef. Ki camina Ana. Aquello que yo dije, que el Yehush hace adquirir el objeto al ladrón, es cuando ze miyaesh veze rotze liknot. Es decir, cuando uno desespera, es decir, el dueño del objeto desespera, y el ladrón quiere adquirir. Abalhai, pero aquí, en este caso que tú me estás diciendo el Hametz, Zemiyaesh, vez de no Rotelignot. Es decir, el dueño hizo Yehush, pero el ladrón no quiso adquirir ese pan, ese Hametz. Nueva pregunta de la Gemara. Itibe, Abaye le Rabá. Le preguntó a Abaye a Rabá. ¿Qué estudiamos en la Bereitá? Dice la Torá, Im Ola Korbanó. Si es una Ola su ofrenda, y entendemos y explicamos, perdón, Korbanó, su ofrenda, Velo Hagazul, y no una ofrenda que fue robada. Es decir, que un animal que fue robado no se puede ofrecer como ofrenda.
Y entiende entonces la Gemara que estamos hablando, que por ejemplo robó un animal que es Julin, que no es con Kedusha, y después el ladrón, Ikdishota, lo hizo Ekdesh, lo consagró al Bet HaMikdash. Entonces tenemos que entender, Ejidami, ¿cómo sería esto? Y le más si me vas a decir que estamos hablando que el ladrón consagró Lifne Yehush antes de que el dueño haga Yehush de ese animal, la malikra, ¿para qué necesito el versículo? Pshita es evidente que no lo puedo ofrecer. El alab. Entonces, necesariamente tenemos que decir que estamos hablando de qué caso. La Yehush, después de que el dueño ya hizo Yehush, se esperó. Entonces, si es así, Shmamina, entiende de aquí, Yehush, lo cane, que desesperar de algo que fue robado no lo hace adquirir al ladrón ese objeto. Responde Gamará a esta pregunta de Abaye y dice así, amarle Rabba. Le dijo Rabba. Supongo que hay otra versión que dirá Rabba porque es el que estaba arriba en la pregunta. Vereta Amer. Según tú, entonces. Jade Tania, eso que fue enseñado en la Bereitá, dice, Mishkabó velo hagazul. Es decir, Veish asher yigabe Mishkabó. Una persona que toque su lugar de reclinarse para dormir. Betamea de Aref se quedará impuro hasta la noche. ¿Qué entendemos de aquí? Mishkabó, su cama de lo de ella. Velo hagazul y no una cama robada. Ejidame, ¿cómo sería esto? Ilema de Gazal, Amara, Beab de Mishkab. Si no vas a decir que robó lana e hizo con ello un lugar para dormir. Vamos a preguntar, ahí Yeshkan, Shinui Maase. Aquí vemos que hay un cambio del objeto. Era lana, ahora es un colchón. Ve que no le y lo adquiere totalmente entonces. Umiika le mande a amar. Vejiyesh mi, ¿y acaso hay quien opina? Sheshinui hace lo cane, que alguien que cambie la forma del objeto no hace que el ladrón lo adquiera. Ela, entonces, necesariamente, Mai itlach lememar, ¿qué es lo que tienes que decir? De gazel, mishkav, de jabre. Así que la verdad está hablando de que le robó la cama a su compañero. Es decir, Shukadel Mishkav Muhan Kvar, que robó la cama que ya estaba hecha. Vaya Shinui Emase. Y no hubo ningún cambio en la acción de esa persona. Porque era una cama antes, sigue siendo una cama. Gezerat Katub, y por una Gezerat Katub, dificultad del versículo, hi Shemishkav Gazul Eno Netame Tumat Mishkav Zav. Es decir, por una Gezerat Katub, una dificultad del versículo, entendemos que eh, de Gazal, perdón, me perdí. Shemishkav Sheu Gazul, que un lugar para recostarse que está robado, Eno Metamen Betumat Mishkav Zav, no impurifica con la impureza de donde se tumba un Zav. Es así, Ejinami. Vamos a decir también así con respecto a la ofrenda. De Gazal Korban de Jaberé, vamos a decir que Shejaberó Ikdish Korban, su compañero hizo Ikdesh de un animal. Y después vino él y lo robó. Y así también podemos entonces responder. Pues retomamos donde traía esta vereitá, esta pregunta. Dice, iti ve abaya le rabá. Bien, este le vimos, sí, sobre la ofrenda. Desamarle amarle raba, o rabá, como dijimos, que estaban las dos versiones, Betaamer, según tu punto de vista. Que tú explicaste la vereitá de tal manera Shegazal Behemá Julin Vigdisha, que robó un animal que no tiene Kedushá, no tiene santidad y la consagró. Si es así, Hadetaña, eso que fue enseñado en la vereitá, una de las ya parecida con respecto a otro tema, dice, "Veish asher yiga bemishkabo", estábamos hablando del mishkab, ¿no? Del que estaba tocando alguien que estaba zav.
Mishkabó velo Hagazul, es decir, su lugar donde se tumbó, pero no un lugar que era de él, pero no robado. Ejidame. ¿Cómo sería esto? Ilema de Gazal, Amra Beabed Mishkeba. Si me vas a decir que robó lana, dijimos, esto sí lo habíamos visto, e hizo una cama. Entonces, Mika le mande a Marma hace locane, Shinui hace locane. Entonces, ¿acaso estamos viendo según el punto de vista que dice que, que el cambiar un objeto robado en su forma no lo hace adquirirlo? Ela, Mayitlach Lememar, ¿qué es lo que me vas a decir? De Gazal, Mishkab, de Jabre, que robó la cama de su compañero, Ejinami. Entonces aquí también vamos a decir de Gazal, Korban, Jabre, que robó el Korban, el animal de su compañero. Y tibe Abaye le Rab Yosef, le preguntó a Abaye Rab Yosef, Orot shel Baal Habayit, es decir, ¿qué es lo que decía Rab Yosef? Rab Yosef opinaba que Yehush lo cane, el desesperar no adquiere el objeto del todo. Muy bien. Entonces dice, Orot shel Baal Habayit, she ibdan, las pieles de una persona que fueron trabajadas. Mahashabá metameatan, el pensamiento que pone la persona en ese momento, metameatan, las impurifican. Es decir, si el dueño piensa utilizar esas pieles para algo que no salir la sot beor od melajá, לדבר שאינו צריך לעשות באור עוד מלאכה, מיד מקבל אור דין כלי. Es decir, si el dueño está trabajando esa piel de tal manera que dice, ah, esta piel la voy a utilizar para hacer un monedero. Bien, entonces inmediatamente esa piel adquiere la categoría de keli, de utensilio, y por lo tanto puede recibir impureza. Ahora, Beshel Abdan, ahora, pero las pieles de aquella persona que está trabajando la piel en sí misma, en Mahashabá, Metameatan, lo que piensa el trabajador que está tanando la piel, no las hace recibir impureza. Ahora, Oroch el Ganab, las pieles del ladrón, que se las robó otra persona, Mahashabá, Metameatan, el pensamiento del ladrón las impurifica. Eso es Ganab. Pero Oroch el Gazlán, pero las pieles de un Gazlán, en Mahashava Metameatan. ¿Por qué? Porque cuando algo es Gazul, robado, ¿sí? El dueño no hace Yehush de por sí. Porque sabemos, mi Gazal Mehen, porque sabemos quién lo robó. La diferencia entre un Gazlán y un Ganab, que el Ganab roba en secreto y el Gazlán roba de manera abierta. Entonces, como todo el mundo sabe quién robó, entonces el dueño no hace Yehush. Esta es la diferencia. Por eso en un caso dice que, que el pensamiento del Ganab sí impurifica la piel, pero el Gazlán no, porque nunca llegó a adquirirlo. Ahora, Rabbi Shimon Omer, Gilufa de Barim. Rabbi Shimon dice al revés. Shel Gazlan, Mahashava Metameatan, Shel Ganav, en Mahashava Metameatan. Es decir, le da la vuelta. Fishilon y Yashua Bealim. ¿Por qué? Porque no hicieron Yehush los dueños. En conclusión, ¿qué vemos de aquí? Ushmamina, ¿qué se entiende aquí? Yehush Kana, que el desesperar de recuperar ese objeto robado hace que el ladrón lo adquiera. Amarle le dijo Rabbi Yosef a Abaye, Aja bemay askinan kegon shekitzan. ¿De qué estamos hablando aquí? Que ya cortó un poco las pieles, es decir, que ya hizo un cambio en la piel en sí, le dio forma y entonces ya por eso es que lo adquirió, porque Shinui Mase, con él, Matkifle, Rabba, Bar Rab Hanan, así preguntó Rabba, Rab Hanan, a la explicación de Yosef, Való, Itzba Shanukan, entonces dice, Hara Mishnah, Kan, Medaberet Alofan, שחשב על העור לעשות ממנה עצבה.
Shuken Shulchan Shochlin Alab. Es decir, esta persona que estaba haciendo una itzvah. Una itzvah explica aquí Rashi que es como una especie de mesa. Que en Shulchan Shochlin Alab. Como una especie de mesa sobre la cual se come. Beitzvah en Atzricha Kitzua. Y esa mesa no necesita que se corte la piel. Ela, entonces, Bemachashavá, Lehud, Yoredet hi le Torat Keli, solamente con pensar que la va a hacer una itzvah, ya la está convirtiendo en un Keli. Umenain lo me Mishnah medaberet al itzvah, y dice, ¿y de dónde tú entiendes de la Mishnah que está hablando justamente de una itzvah? Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, antes, Kol Makom Sheen Hisaron Melacha, Mahashabá Metameato. Es decir, ahí en Masejet Kelim, creo que está en el Tratado de Kelim, en Masejet Kelim, dice la Mishnah anterior, todo lugar, Shen Hisaron Melacha, donde no hay una pérdida de trabajo, Mahashabá Metamato, es decir, lo que pensaste en el momento de hacerlo, ya lo impurifica. Va Makom Sheen Hisaron Gesrón Melajá, pero ahí donde aún falta todavía trabajar ese objeto, en Mahashabá Metamenato. Lo que pienses no lo va a impurificar, Jutz Mina Itzvah, salvo la Itzvah. Que a pesar de que todavía quedan cosas por hacer, de todas formas ya recibe el nombre de Kelí y recibe impureza. El Amar Rabba, dijo Rabba, Hay Milta, Kashai Ba, Bedabar de Ikshar, Rabba, le Rab Yosef. Con esto es justamente que le puso la pregunta a Rabba a Rab Yosef. Esrim betarten shenim, durante 22 años. Velo y parque. Veakushialo turza, kolotam shanim. Y no, nadie pudo responder a esta pregunta durante todos estos 22 años. Adeyati Rav Yosef, Beresha, hasta que vino Rav Yosef y se convirtió en Rosh Yeshiva, Uparka. Y entonces ahí dio la respuesta a esta pregunta. Ahora, eh, Shinui Hashem, que Shinui Masedame. Es decir, Shenier Rosh Yeshiva, Uparka, Beazu, Isliach. Entonces él consiguió explicar esta pregunta y así lo explicó. Shema, Shemuil, aquello que hace que funcione el pensamiento en la piel con respecto al Tanakama en esta vereitá sobre las pieles del ladrón, porque Shinui Hashem que Shinui Maasedame, que el cambiar el nombre del objeto es como cambiar el objeto en sí. Es decir, esa piel ya no la llamaban piel, la llamaban Itzvah. Shinui Maase, Maitama. Ahora, el Shinui Maase, ¿cuál es el motivo que adquiere? Dice Hatam, Me'ikara Atzim. Viluashta Kelim. ¿Por qué? Porque ahí, en el caso que vimos de la persona que robó madera, al principio era madera, y ahora que ya no es madera, ahora es un utensilio. Shinui Hashem Nami, de la misma manera el cambio del nombre. Me'ikara Karuile Mashka. Al principio lo llamaban mashkab, piel, veashta, y ahora lo llaman abardín. Abardín es justamente este tipo de mesa. Hasta aquí llega este DAF. Que tengamos un excelente día. Jisku, Beimsu, Shabu Atov, Umeborah.